unos cuantos problemitas acerca de lo que es la intensidad de la corriente eléctrica, recordándoles que la intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga que circula por un conductor viene siendo un cable o un alambre, cuánta carga pasa por ese conductor en una unidad de tiempo. O sea, si nosotros tuviéramos la capacidad de ver las cargas que pasan, vamos a suponer que este fuera el conductor, ese es un alambre o un cable, lo que sea. Por aquí van las cargas eléctricas, que son las cargas negativas. Recuerden que las que se mueven son las negativas, los electrones. Si tuviéramos la capacidad y los rayos X aquí para ver, y luego dijéramos, en un segundo, ¿cuántos electrones pasan? Esa es la intensidad de la corriente, porque a veces va lleno de electrones y a veces va con poquitos electrones. Y eso lo podemos ver físicamente en la casa, cuando por ejemplo los focos tienen una caída así en su intensidad, que decimos bajó el voltaje. Efectivamente bajó el voltaje, pero eso ocasiona que la intensidad de la corriente baje también. Entonces, a veces va muy cargada de electrones, a veces va menos cargada de electrones. Esa es la intensidad de la corriente. Entonces, vamos a resolver unos cuantos problemas a ese respecto. Dice, calcular la intensidad de la corriente eléctrica por un conductor al circular 20 coulombs en medio minuto. Bueno, la intensidad de la corriente eléctrica es con una I. Y eso es lo que vamos a calcular. El conductor al circular 20 coulombs, los 20 coulombs es la cantidad de carga. Recuerden que los coulombs miden la cantidad de carga, miden las cargas eléctricas. Se deberían de medir en electrones, pero los electrones, al ser muy pequeños, estaríamos hablando de números exageradamente grandes. Entonces Coulomb lo que hizo fue hacer una equivalencia para agarrar muchos electrones que valgan pocos coulombs y trabajar números más pequeños. Entonces aquí ya no lo dan en Coulomb. Y luego dice en medio minuto. Eso pues es el tiempo, ¿verdad? Medio minuto hay que convertirlo a, Concha, segundos. Segundos. Medio minuto son 30 segundos. 30 segundos. Muy bien. Para calcular la intensidad de la corriente eléctrica tenemos dos ecuaciones, y las están viendo en este momento. Obviamente aquí vamos a usar la que involucra a la Q y a la T. Intensidad de la corriente es igual a carga sobre tiempo. Serían 20 coulombs sobre 30 segundos. Y la intensidad de la corriente, 0.6666 periódico. Acuérdense de ponerle la rayita encima de periódico. Y coulombs y segundos me resultan en amperes. Muy bien. Siguiente. Tenemos aquí, dice, por un conductor circulan 9.375 por 10 a la 21 electrones. Aquí sí nos están dando la carga en electrones, pero sigue siendo la carga. Entonces, 9.375 por 10 a la 21 electrones. En 10 minutos, pues es el tiempo. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? Otra vez vamos a usar la misma ecuación, pero pues aquí sí tenemos que convertir la carga. También el tiempo, ¿verdad? El tiempo vamos a convertirlo de una vez. Cada minuto tiene, Concha, 60 segundos. Perfecto. Si son 60 segundos, entonces en 10 minutos son 600 segundos. Okay. Y los electrones vamos a convertirlos. Tenemos, vamos a hacer aquí arriba la conversión, 9.375 por 10 a la ¿qué? 21. 21 entre 1 por rayita. Podemos usar la que dice un electrón son tantos coulombs o la que dice un coulomb son tantos electrones. Es exactamente la misma. Vamos a usar primero la de... Bueno, el electrón va aquí abajo y el coulomb va acá arriba. Un coulomb. Un coulomb equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Es lo que te decía ahorita, de que el coulomb lo que hizo fue agrupar muchos electrones. Imagínate 6.24 por 10 a la 18, son 6 y luego
recorres el punto 18 veces para acá. ¿Cuántos ceros son? Un montón. 16 ceros, son muchos. Entonces, ¿para qué? Pues mejor lo convertimos a coulombs. Bueno, entonces aquí tenemos 9.375 por 10 a la 21. Como está este arriba y este abajo, es división entre 6.24 por 10 a la 18. Y eso me da 1502. punto 40. Y Coulombs. esos ya son coulombs. Y ya tenemos coulombs y tenemos segundos. Entonces ya podemos usar nuestra ecuación, que son I es igual a Q sobre T. O sea, 1502.4 coulombs entre 600 segundos. Esto me da una intensidad de la corriente eléctrica. Ya tengo aquí el 1502. Ya nomás lo divido entre 600 y me da a 2.5. Ok. Amperes. Exactamente. Coulombs y segundos me da amperes. Perverso. Número 3. ¿Cuánto tiempo tardan en pasar? Bueno, tiempo es igual a incógnita. 5 por 10 a la 20 electrones, o sea, un 5 y 20 ceros de electrones, imagínate nomás. Esa es la cantidad de carga. 5 por 10 a la 20 electrones. Si la intensidad de la corriente, o sea, I, es de 5 amperes, vamos a seguir usando la misma ecuación de Q sobre T, pero estos electrones hay que convertirlos a coulombs. Vamos a usar ahora la otra equivalencia. Vamos a poner aquí 5 por 10 a la 20 electrones entre 1 por rayita electrones y coulombs. Ahora vamos a poner que un electrón equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. 5 por 10 a la 20. Ahora es multiplicación por 1.6 por 10 a la menos 19. Y esto me da 80. 80. Entonces, 5 por 10 a la 20 electrones son 80 coulombs. Electrón con electrón queda coulomb. Bueno, y pues ya la fórmula está regalada. Y pues ya la solución del problema es utilizando la ecuación I es igual a Q sobre T. Solo que ahora ando buscando la T, despejándola me queda T es igual a Q sobre I. O sea, los 80 coulombs entre la intensidad que son 5 amperes y el tiempo que tardan en pasar eso son 80 entre 5 y son 16 segundos. Muy bien. Qué bárbaro, Rigo. Te motiva tu Jason. Jason me motiva a hacer problemas. Igual esa. Número 4. Calcular la cantidad de carga que pasa por un conductor. Cantidad de carga es la Q. Que pasa por un conductor en 15 segundos es el tiempo. Si la intensidad de la corriente son 2 amperes. Aquí no hay que convertir nada. Dan segundos y amperes es correcto. Entonces aplicamos la ecuación I es igual a Q sobre T. Solamente que ahora ando buscando la Q. Pasa la T multiplicando y sería I por T. IT, como la película. Y entonces serían 2 amperes por 15 segundos. 2 por 15 pues son 30 y amperes y segundos me da coulombs. Muy bien. Siguiente. Calcular la resistencia. Aquí ya nos están hablando de otro tipo de cosas. Ya no estamos hablando de cantidad de cargas y tiempos. Una resistencia la vamos a poner con la letra R. De un conductor que al conectarse a una diferencia de potencial. ¿Qué es una diferencia de potencial? Una diferencia de potencial es la diferencia entre cargas que hay entre un extremo del conductor y el otro. Se le llama diferencia de potencial, tensión, caída de tensión, fuerza electromotriz, fuerza, poder, voltaje. Todo eso es lo mismo. Entonces,
La diferencia de potencial es voltajes con una V y vale 12 volts. Y dice que deja pasar 100 miliamperes, esa es la intensidad. 100 miliamperes, acuérdense que una M es de mili y la ampere. Bueno, el mili equivale a por 10 a la menos 3. Por lo tanto, serían 100 por 10 a la menos 3 amperes. Ahora no vamos a usar la fórmula de Q sobre T. Ya está todo bien, ¿verdad? Volts y amperes. Sería intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Esta es la fórmula de la ley de Ohm. Muy bien. Entonces vamos a buscar resistencia. Aquí está, me quedo así. Voltaje sobre intensidad. Y el voltaje son 12. Y la intensidad son 100 por 10 a la menos 3 amperes. Y la resistencia es de 120. ¿120 qué? Volts y amperes me dan ohms. Se puede poner así o se puede poner con su símbolo que es una omega. Deténle. Ay, 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 ay. Está lindo. Bueno, se lo va a comer. Nada más como comentario, la resistencia es una, como su nombre lo indica, es la oposición que presenta un conductor para que pasen la corriente por ellos. Si tienes un cable de oro, los electrones pasan muy rápido. Si tienes un cable de plata, pasan un poquito menos. Si tienes un cable de cobre, pasan todavía más lento. Pero sí son suficientemente rápido aún. Entonces, ¿pero por qué no se usan los cables de oro? Pues porque se los roban. Sí, se roban el cobre. Sí, sin embargo, si la diferencia entre la resistencia del oro y la del cobre no es tanta como para decir, no, pues usa puros cables de oro. Dependiendo del qué material sea el cable, tiene una cierta resistencia a que circule. También tiene mucho que ver qué tan largo es, entre más largo es más resistente. También tiene mucho que ver qué tan grueso es, entre más delgadito es el cable, pues resiste más, o sea, se batalla más para que pase. Por eso es que hay cables de diferente calibre para conectar ciertas cosas. Tú no puedes conectar, por ejemplo, una máquina grande con un cable muy delgado. Se calienta y se va, luego se truena. Igual así para unas cosas muy pequeñas, pues no vas a usar un cable de este vuelo, o sea, no, hay para todo, ¿verdad? Entonces, esa es la resistencia. Siguiente, calcular la intensidad de la corriente que circula por un cable que tiene una resistencia de un K ohm, o sea, viene siendo la resistencia y es un kilo ohm. Si el voltaje es de 220, bueno, pues hay que convertir no necesito kilo ohm, necesito puros ohms, pero pues el kilo equivale a 1000, entonces estos serían 1000 ohms, o lo que es lo mismo, 1 por 10 a la 3 ohms. Es lo mismo 1000 que 1 por 10 a la 3, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya tengo todo bien, entonces ya nomás voy a aplicar mi ecuación. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, la ecuación de la ley de Ohm. Y tengo 220 volts entre 1000 ohms. Y esto me da una intensidad de corriente de 0.22. Qué bonito. De 0.22 volts. Y ohms me viene dando amperes. Y por último, por un conductor de 120 ohms, obviamente ohms pues es la unidad de resistencia. Entonces resistencia es igual a 120 ohms. Circulan 1.2 amperes, esa es la intensidad.
¿Cuál es la tensión? Recuerden que la tensión viene siendo la diferencia de potencial, el voltaje tiene todos esos nombres. Voltaje es igual a pregunta. Y uso la ecuación de la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, entonces serían los 1.2 amperes multiplicados por los 120 ohms, 144 volts. Yo creo que están matando un perro de afuera o algo. ¡Traca, traca!